Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías. En este caso vamos a hablar acerca de infección de piel y tejidos blandos, donde realmente la última guía que tenemos actualizada es la de Colombia del 2019, pero también vamos a hablar de las diferencias que hay entre esta guía y la de la ITSA del 2014. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. De igual manera los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces acerca de lo último que tenemos de infección de piel y tejidos blandos, que básicamente es la guía colombiana del 2019 y también pues la guía de la ITSA del 2014. Entonces, para comenzar, lo que podemos mencionar como introducción es que la infección de piel y tejidos blandos es muy prevalente, muy incidente y por eso es muy importante saber o conocer su adecuado abordaje y manejo. De hecho, en términos infecciosos de las consultas a servicio de urgencias, representa la tercera infección más prevalente a nivel mundial, únicamente precedida por la infección de vías urinarias y por la neumonía, que son las dos más prevalentes. Su incidencia en general ha venido en aumento y esto se debe pues a múltiples factores, tales como el envejecimiento de la población. A medida que envejecemos tenemos más patologías que nos predisponen a la posibilidad de poder desarrollar una infección de piel y tejidos blandos. Por supuesto también la inmunosupresión relacionada con los medicamentos que tenemos para las neoplasias, para las enfermedades autoinmunes, entre otras. Y una muy importante que cada vez se recalca más, el mal uso de los antibióticos. Como hemos usado tan mal los antibióticos, esto aumenta como la resistencia que han generado las bacterias frente a los antimicrobianos que tenemos disponibles, y esto pues evidentemente nos confiere un mayor riesgo no solo de adquirir la infección, sino de adquirir la infección por un patógeno que sea resistente a los antibióticos que utilizamos usualmente. En general, como todos sabemos, las infecciones de piel y tejidos blandos son secundarias a infecciones por cocos gram positivos, es decir, por el grupo tanto de los estafilococos como de los estreptococos, siendo poco común que sea una infección relacionada con enterococos. Es mucho más común que sea relacionado con estafilococos y con estreptococos. Y el principal agente dentro de estos, pues definitivamente es el estafilococo aureus. La causa más común de infección de piel y tejidos blandos en su generalidad es el estafilococo aureus. Es importante saber que, como todos sabemos, en términos de resistencia al estafilococo aureus usualmente lo dividimos en dos: el estafilococo aureus meticilino sensible y el estafilococo aureus meticilino resistente, que muy seguramente también habrán visto como SARM, estafilococo aureus meticilino resistente, o SAMS, estafilococo aureus meticilino sensible. Digamos que en general lo que uno siempre tenía en la cabeza era que el MERSA era más relacionado con los patógenos intrahospitalarios, que era mucho más común que fueran las infecciones adquiridas en el hospital, pacientes que habían ya recibido manejos antibióticos previos. Pero lastimosamente lo que se ha visto en los últimos estudios epidemiológicos, por lo menos de Colombia, y que la misma guía colombiana aclara que se está esto reproduciendo a nivel como general a nivel mundial, es que las infecciones de piel y tejidos blandos ambulatorias adquiridas en la comunidad cada vez más son debidas al estafilococo aureus meticilino resistente. Fíjense que casi hasta en el 70% de los casos. Evidentemente aquí tenemos que hacer una diferenciación en purulentas y no purulentas, que ya vamos a mencionar ahorita, que eso nos va a impactar en términos del manejo que vamos a hacer por lo menos empírico. En términos microbiológicos, como ya habíamos dicho, cocos gram positivos, lo más común es aureus, lo segundo más común es streptococo piógenes. Y en menor medida se puede ver a otros estreptococos como del grupo, como los viridans, del grupo bovis. También tenemos enterococos, bacilos gram negativos, pseudomonas o algunos anaerobios como bacteroides o clomoclostridium. Cuando miramos la celulitis, que es la infección de piel y tejidos blandos más común que tenemos, el agente causal de esta entidad en un cuarto de los casos es el Streptococcus pyogenes, y en los casos específicos del Streptococcus pyogenes se da los genotipos EMMD y MMME. Cada vez más hay prevalencia del estafilococo aureus, sobre todo del estafilococo aureus meticilino resistente, como ya habíamos mencionado en la diapositiva pasada, y como ya habíamos mencionado es el más prevalente. Ya en términos numéricos genera el 59% de las infecciones de piel y tejidos blandos. ¿Listo? Digamos que es importante saber que cuando nosotros, voy a poner esto en negro un momento, cuando nosotros nos enfrentamos al estafilococo aureus meticilino resistente, en términos del antibiograma usualmente lo dividimos en dos: el estafilococo aureus que es comunitario y el estafilococo aureus que es
hospitalario. Usualmente el hospitalario se ve a que tiene como un mayor grupo de resistencias, usualmente diferenciadas por el hecho de que tienen resistencia a las estreptograminas, lincosaminas y macrólidos a través de metilación de la subunidad 50S, que eso se reconoce en el antibiograma. Y el comunitario, por su parte, no tiene el MLSB. ¿Qué es lo que ha pasado? Si bien existe esta como distinción y esta denominación de comunitario y hospitalario, lo que se han dado cuenta es que el comunitario es el más prevalente no solo en las infecciones adquiridas en la comunidad, sino también en las infecciones nosocomiales. Es decir, en el hospital el germen o el MRSA comunitario desplazó al hospitalario y actualmente este es el que más tenemos tanto a nivel ambulatorio como a nivel intrahospitalario. Aquí tenemos algo más como esto de microbiología. En las infecciones superficiales ya vamos a hablar de todas estas, pero fíjense como en el impétigo, en la actima, en la foliculitis, en los forúnculos, en los carbunclos, en general tenemos aureus y estreptococopiógenes como principales causantes. Fíjense sobre todo aquí forúnculos, carbuncos que son purulentas, como el MRSA también entra a tomar un papel importante. En la erisipela, por su parte, el piógenes va a ser más prevalente, el aureus ocasional, mientras que el aureus es mucho más relacionado sobre todo con la celulitis común. Y en los abscesos siempre pensar en estafilococo aureus meticino resistente, y aquí también entran a jugar un papel, como se pueden dar cuenta, los anaerobios. Aquí en infecciones profundas tenemos la celulitis severa, el aureus nuevamente es el más importante, el meticilino resistente con cada vez mayor importancia, pero tenemos otras como estreptococos, aeromonas, vibrio vulnificus, que estas son infecciones, como vamos a ver ahorita, ya más como necrotizantes. La fascitis necrotizante propiamente tenemos la polimicrobiana y la monomicrobiana, aureus, piógenes siempre ahí metidos. También tenemos las mionecrosis, las piomiositis, donde aureus, sobre todo en la piomiositis, es muy importante. En la mionecrosis es más anaerobios como el Clostridium. Y en infección por úlceras por presión, definitivamente aureus. Y dependiendo del sitio o la ubicación, enterobacteria, pseudomonas, anaerobios, sobre todo cuando es una úlcera por presión que está relacionada como con una zona perineal o algo por el estilo. Entonces, teniendo claro como como recuento epidemiológico y microbiológico que hemos hecho, hablemos ahora sí de cuáles son los tipos de infecciones de piel y tejidos blandos que podemos tener. En general, las infecciones de piel y tejidos blandos las dividimos en tres. Las purulentas serían las primeras, las no purulentas serían las segundas y las necrotizantes, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, serían las terceras. En las purulentas tenemos el absceso cutáneo, el forúnculo, que si se unen varios forúnculos, eso es lo que se conoce como antrax. Si alguna vez les hablan de antrax cutáneo, usualmente se están refiriendo a eso. No se están refiriendo al antrax que genera, pues digamos, como la Yersinia pestis o el Bacillus anthracis o cosas por el estilo, que también se le ha acuñado como esos nombres al antrax. Usualmente cuando hablamos de antrax estamos hablando de un forúnculo o muchos forúnculos unidos. Tenemos el carbúnculo o carbunclo y tenemos la piomiositis. Esas serían las infecciones purulentas. La piomiositis se puede clasificar en leve, moderada y severa, dependiendo de si tiene o no tiene SIRS y si el paciente está o no está séptico. Pero pues digamos que es una clasificación que se propone. En términos de las no purulentas, tenemos al impétigo, que el impétigo a su vez se puede subdividir en dos: el impétigo bulloso y el impétigo no bulloso. El bulloso usualmente son vesículas tipo bulas que se forman pústulas rápidamente y se ulceran, mientras que el no bulloso son vesículas que usualmente se transforman a bulas no elásticas, como unas vesículas no elásticas tensas. Tenemos el ectima, tenemos la erisipela, que también la podemos dividir en leve y moderada, moderada cuando tenemos SIRS, y tenemos la celulitis, que también la podemos dividir en leve y moderada, moderada también en este escenario cuando tenemos SIRS. Ya ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de las características clínicas de cada uno de ellos, entonces no se afanen por esa parte. Y en cuanto a la infección necrotizante, tenemos la fascitis necrotizante como el principal exponente, y recordemos que la fascitis necrotizante la podemos dividir en cuatro tipos: la tipo 1, que va a ser la polimicrobiana; la tipo 2, que va a ser la monomicrobiana, usualmente debida tanto al estafilococo aureus como al estreptococo piógenes. ¿Listo? La tipo 3, que es usualmente relacionada con cosas de agua, y tenemos a aeromona y a vibrio vulnificus; y la tipo 4, que es la fúngica. Y existen otras subclasificaciones de las infecciones necrotizantes, como puede ser la mionecrosis clostridial, que puede ser por Clostridium difficile o por Clostridium septicum, dependiendo de si fue como una inoculación directa, por decirlo de alguna manera, por heridas o por cirugía, usualmente el difficile, o si fue secundario una bacteremia por translocación en pacientes con ciertos factores de riesgo, como por ejemplo adenocarcinoma o colitis neutropénica, donde ahí suele ser más prevalente el Clostridium septicum. Tenemos la celulitis gangrenosa, que sería pues digamos como esa misma celulitis gangrenosa
que puede ser necrotizante sinérgica, en donde tenemos la gangrena cutánea y también tenemos mionecrosis. Tenemos la gangrena de Fournier, que es como una fascitis necrotizante específica de la región perineal. Tenemos la celulitis anaeróbica clostridial, que no tiene afección de fascia, es decir, sería como esta infección clostridial, pero sin afección de fascia, músculos ni nada por el estilo. Y la celulitis anaeróbica no clostridial, que usualmente es por otros anaerobios no formadores de esporas como bacteroides, peptostreptococos, algunos bacilos gram negativos, entre otros. Entonces digamos que esa sería la clasificación a grandes rasgos. Entremos ahora sí en materia y hablemos de cada una de las infecciones de piel y tejidos blandos, cómo la vamos a abordar y por supuesto cómo la vamos a manejar. Entonces, el impétigo más común es el no buloso o no bulloso, mientras que el bulloso es menos común, 70 versus 30%. Y usualmente el no bulloso está causado por Staphylococcus aureus y por Streptococcus pyogenes. Si bien usualmente es una infección que se describe mucho en niños, en extremidades y en rostro, vamos a ver ahorita que es muy común también encontrarla en adultos como una lesión secundaria. Es decir, un paciente, por ejemplo, tiene una infección, esa infección él se rasca o algo por el estilo y se contamina con un aureus o con un piógenes y ahí se puede impetiginizar la lesión. Entonces hacen un impétigo sobre una infección o una lesión ya presente a nivel de la piel, mientras que en los niños sí puede ser como primaria, por decirlo de alguna manera. El ectima, por su parte, digamos que es una infección mucho más profunda que el impétigo y usualmente se presenta con úlceras en sacado. Uno ve las úlceras así bien definidas en la piel del paciente que suelen tener una costra que puede ser verde amarillenta y que debido a que es más profunda y suele ya afectar la dermis y algo de tejido celular, pues va a generar cicatriz, por supuesto, como secuela. ¿A qué se debe esto? Usualmente también hay infecciones por estreptococos o por Staphylococcus aureus. Y el diagnóstico como tal de estas dos entidades es clínico. No necesito de una imagen, no necesito de un paraclínico, no necesito de nada. Realmente el diagnóstico lo hago con la clínica del paciente. ¿Cuándo voy a considerar tomar secreciones o muestras para un aislamiento microbiológico? Solo cuando lo esté buscando en términos epidemiológicos. Porque en términos diagnósticos realmente no son útiles, ya que el impétigo y el ectima, como no son purulentos, es una afección sobre la piel. Si uno trata de sacar, digamos, como un cultivo, un gram o algo por el estilo sobre esa lesión, pues realmente lo que le va a salir muy probablemente es polimicrobiano y si le llega a salir algo, uno no va a saber si ese realmente es el causante de la infección o como tal es una colonización que se encuentra ahí en la piel del paciente. Aquí tenemos entonces los ejemplos del impétigo, aquí tenemos el impétigo no bulloso, aquí tenemos el impétigo bulloso. En el impétigo no bulloso fíjense cómo lo característico son estas lesiones y estas costras que suelen describir como mielicéricas, amarillentas, que es lo característico y es lo que les decía que uno muchas veces se impetiginiza. Por ejemplo, los pacientes que tienen herpes se rascan, se infectan y digamos que ahí se da por ejemplo la impetiginización. Y este sería pues el impétigo bulloso. Aquí tenemos el ejemplo del ectima, fíjense cómo el ectima tiene estas características importantes. Si bien yo les mencioné que la agente más común es el estreptococo y el estafilo, en el ectima nunca podemos olvidar a la pseudomona como causante, ¿listo? Es algo muy importante que deben considerar y que deben tener como en consideración, ¿listo? Mencionado lo anterior, entonces hablemos un poquito del manejo. El impétigo como tal se suele manejar con terapia tópica. Incluso en algunos escenarios está descrito que uno podría no darle terapia y simplemente esperar a la evolución natural de la enfermedad que se suele autolimitar. Si se decide dar terapia, la terapia suele ser tópica y esta puede ser con mupirocina, puede ser con ácido fusídico o con retapamulina. Retapamulina realmente por lo menos en Colombia no tenemos, no sé digamos en los demás países de Latinoamérica, pero en Colombia el armamento entonces que tendríamos sería usualmente la mupirocina y el ácido fusídico que se aplica 2 veces al día por 5 días. Sin embargo, hay algunos escenarios en los cuales voy a considerar manejo sistémico o manejo oral. ¿Cuándo lo voy a considerar? Cuando hayan más de 5 lesiones de impétigo o cuando yo tenga un brote epidémico de glomerulonefritis postestreptocóxica en donde yo quiero dar manejo oral para suprimir rápidamente la infección y evitar la contaminación o el contagio hacia otras personas. Por su parte, qué pena con ustedes, esto es el ectima, por su parte el ectima se maneja de forma oral. ¿Cuál va a ser el manejo empírico? El manejo empírico que se recomienda usualmente es con cubrimiento de MRSA, dado la epidemiología local, lo que les mencionaba de que hasta el 67% hasta el 70% de las infecciones, casi 60%, puede ser debido a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto no quiere decir que le tengamos que poner vancomicina endovenosa al paciente, por supuesto que no, salvo que pues esté muy comprometido o algo por el estilo.
¿Qué le voy a poner yo? Usualmente trimsulfa o clindamicina. Voy a utilizar cefalexina o dicloxacilina si hay evidencia en cultivo de un estafilococo aureus meticilino sensible o de algún estreptococo que pues evidentemente sea sensible a estas. Y aquí hay algo muy importante de lo cual quiero hablar y que aplica en general para todas las infecciones de piel y tejidos blandos. Ustedes muy seguramente habrán visto que cuando en urgencias uno se enfrenta a una infección de piel y tejidos blandos, en muchas ocasiones suelen empezar manejos empíricos, por ejemplo de oxa más clinda o por ejemplo cefalexina, si le quieren dar oral, más clinda. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno se pone a analizar esto realmente no tiene ningún tipo de evidencia de que sea efectivo ponerle algo para el meticilino sensible y algo para el meticilino resistente en el contexto de una infección de piel y tejidos blandos, digamos, leve, que realmente no está con bacteriemia ni nada por el estilo. Entonces, dicho lo anterior, realmente si uno considera que tiene que cubrir MERSA, pues realmente lo único que tiene que hacer es poner el antimersa oral. No tiene que ponerse a poner también uno que sea más dirigido para el meticilino sensible. Y aquí tenemos un resumen bastante, digamos, interactivo de lo que hemos hablado. Este como cuadrito, este mapita conceptual, se lo robé a una amiga mía de dermatología, entonces pues muchas gracias para ella. Entonces aquí tenemos, fíjense, el impétigo, ahí que tenemos que ver, hay muchas lesiones, recuerden, más de 5, un brote de glomerulonefritis prostreptocóxica, si no, consideren darle únicamente vigilancia, o si le quieren dar manejo tópico, tendríamos mupirocina o ácido fusídico, si tienen retapamulina, pues pueden utilizar retapamulina. Mientras que si sí tiene eso o estamos frente a actima, definitivamente tenemos que cubrir de manera oral o tenemos que manejar con antibiótico terapia oral. En general a todos les vamos a iniciar cubrimiento para meticilino resistente con trimsulfa o clinda y si llegamos a tener un aislamiento específico de meticilino sensible o un estreptococo ya podemos hacer el desescalonamiento pertinente. Pero de resto digamos que esta en general va a ser la terapia de estas dos entidades. Continuando entonces con las infecciones de piel y tejidos blandos no purulentas, pasemos a hablar ahora de lo que es la erisipela y la celulitis. El diagnóstico suele ser clínico de estas entidades y en general son lo mismo en términos como prácticos a la hora del manejo. Evidentemente son dos entidades diferentes y la erisipela, como vimos, es más por estrepto, la celulitis es más por estafilo, pero digamos que en general hacen parte de un espectro diagnóstico de la misma entidad. ¿Cuándo voy a considerar hacer algo adicional al manejo clínico? Voy a considerar tomar hemocultivos, aspirados o biopsias de piel en escenarios de pacientes que tengan quimioterapia activa, neutropenia, inmunodeficiencia celular severa o en los casos que tenga interés epidemiológico. ¿Por qué se reserva esto para estos casos específicos? Porque tienen un muy mal rendimiento. ¿Listo? No se requiere de rutina frente a una celulitis la toma de hemograma, reactantes, ecografía de piel y tejidos blandos, que es algo muy común que uno suele ver en los servicios de urgencias y que muy seguramente yo personalmente también lo ha hecho, y uno leyendo la guía se da cuenta de que pues no es necesario. Si uno tiene una celulitis que es leve, etcétera, pues realmente no necesita nada de esto, mucho menos una ecografía realmente, salvo que uno tenga sospecha, por ejemplo, de que el paciente tiene infección osteoarticular, necrosante, absceso o algo por el estilo. De resto, si es una celulitis, es leve, pues dele manejo empírico, el diagnóstico es clínico y mándelo para la casa. Hay algunos scores que se han tratado de generar para predecir cuáles pacientes con erisipela y celulitis que se ven comprometidos tienen riesgo o no de bacteremia, y el más descrito, por lo menos el que está en la guía colombiana, es el ALT70. Sin embargo, cuando uno ve los estudios de validación realmente no es que sean muy buenos y no es algo que entonces se recomiende utilizar de rutina. Aquí tenemos entonces un ejemplo, en este lado tenemos la parte de la erisipela y aquí tenemos la celulitis, aquí la erisipela y aquí la celulitis. ¿Cuáles son las diferencias? Que es algo que suelen preguntar mucho en revista. ¿Cómo diferencia usted una erisipela de una celulitis? Entonces, como dos diferencias grandes que yo les puedo recomendar. Lo primero es que en la erisipela uno puede limitar muy bien la parte de la piel sana y la piel enferma. Y la piel que está enferma suele ser como muy brillante, incluso un poco nacarada, perlada. Se puede sentir como algo dura a la palpación y alguito sobreelevada. Y eso es lo que uno vería pues en el contexto de una erisipela. En una celulitis, por su parte, fíjense cómo realmente uno no puede establecer como un borde claro de dónde está la afección y dónde no está la afección. Y digamos que suele ser un color más difuso, un eritema un poco más difuso, que quizá en donde está la afección central y hacia acá se va ¿cómo decirlo? Como diluyendo ese color del eritema. Eso es más una celulitis.
Y aquí tenemos un ejemplo de un absceso, ¿sí? Este absceso, hay algunas celulitis que se pueden abscedar, eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante cuando tengamos abscesos, pero hay celulitis que son muy severas y que se abscedan, y usualmente la celulitis abscedada no es que es un único foco de colección, sino que puede tener múltiples focos y puede tener varios sitios de drenaje. Pero digamos que cuando tenemos estos abscesos o estas celulitis o estas infecciones de piel y tejidos blandos, hay un hallazgo muy característico que es este que estamos viendo acá, que es esta descamación, que se describe como un collarete descamativo, que es muy sugestivo de una infección estafilocóxica. ¿Listo? Continuando entonces con la parte de la erisipela y la celulitis, hablemos entonces de cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a abordar. Lo primero que tenemos que saber es cuándo no es una celulitis, porque resulta que se han hecho estudios en los cuales se dan cuenta que hasta en el 70% de los casos de las celulitis refractarias, cuando se revalora, realmente el diagnóstico no era una celulitis. Y de igual manera, además de que la diagnosticamos mal, cuando se van a ver realmente casi hasta el 40% de estas infecciones, el manejo empírico inicial que se les instaura suele ser inapropiado. Entonces, pues vamos a abordar un poco eso. Entonces, ¿cuándo no celulitis? Cuando las afecciones sean bilaterales. Muy poco probable que sea una celulitis. Piensen más en otras cosas, piensen en algo de eczema, piensen en algo de éstasis, piensen en algo de incluso eritema nodoso o algo por el estilo. Evolución clínica, entre más crónico, menos probable que sea celulitis. Si tiene fobia, poco probable que sea celulitis. Si el edema es muy severo, poco probable que sea celulitis. Ahí toca pensar o que es algo más severo o que de pronto, pues digamos, puede ser ya una patología edematosa y no una patología infecciosa. La presencia de úlceras también va en contra de la celulitis y de la erisipela. Aquí hay algo muy importante, y es que a pesar de que todo lo que hemos mencionado y toda la bulla y el ruido que le hemos hecho a que el MERS ahora es muy importante y hace casi todas las infecciones, cuando uno se pone a diferenciar específicamente como cada uno de los subtipos de las infecciones de piel y tejidos blandos, resulta que en la erisipela y en la celulitis sí todavía no es como tan prevalente el MERS. Y por eso incluso la guía colombiana, a pesar de toda esta alarma que hace respecto al MERSA, nos dice, a diferencia del impétigo, del ectima y de las que vamos a ver ahorita que son las necrotizantes, aquí de entrada no es necesario cubrir MERSA, salvo que usted tenga razones para sospecharlo. Que ya esté colonizado el paciente por MERSA, que haya tenido un manejo antibiótico reciente, cosas por el estilo. Teniendo eso en consideración, aquí el manejo empírico no vamos a tener que entrar de una con clinda o con trimsulfa, sino que podemos tener a cefalexina como primera línea de manejo. Y como segunda línea tendríamos a clindamicina, a moxaclavulanato y a trimsulfa. ¿Listo? Hay estudios incluso que han mostrado que si uno pone manejo empírico para MERSA versus poner el manejo para el meticilino sensible, realmente no hay diferencias en términos de la efectividad. Si requiere manejo endovenoso, se puede utilizar oxacilina, cefazolina, y como segunda línea tendríamos ampicilva o clindamicina. Y en general el manejo pues suele ser por mínimo 5 días, pero se puede extender según la evolución clínica. Si todavía no ha resuelto del todo, pues extendemos un poco más el manejo. Además del manejo antibiótico, pues tenemos que hacer manejo sintomático con elevación de la pierna y siempre, por supuesto, manejar los factores predisponentes. Siempre que ustedes se enfrenten a una infección de piel y tejidos blandos, sobre todo a una celulitis, lo que uno tiene que pensar es por dónde ese estafilococo entró. Porque nosotros tenemos estafilococo por todo el cuerpo, pero no nos causa infección. Para causar infección tiene que, digamos, como burlar, decirlo de alguna manera, la barrera normal que nosotros tenemos, que es la piel de protección, y generar la infección en el tejido un poco más profundo. Entonces, ¿cuáles son esos factores predisponentes? Lesiones, cortadas, infecciones, digamos, por ejemplo, en las piernas, cuando tienen infecciones como onicomicosis, cuando se cortan mal las uñas. Todo este tipo de alteraciones son factores predisponentes que pueden hacer que el paciente se infecte y que en muchas ocasiones incluso que tenga recurrencias de esa infección de piel y tejidos blandos. ¿Cuándo vamos a cubrir entonces MERSA? Cuando el paciente tiene un trauma penetrante, cuando ha tenido una infección previa o colonización por MRSA, cuando tiene uso de drogas endovenosas, cuando es una celulitis abscedada, esa que les dije que tiene varios puntos de drenaje, o también en los pacientes inmunosupresos vamos a iniciar cubrimiento empírico para MERSA. ¿Con qué? Ya lo habíamos dicho, clindamicina o trimetoprim sulfa metoxazol. ¿Listo? Y endovenoso, pues por supuesto tenemos banco, y como segunda línea vamos a tener por ejemplo lineso, vamos a tener por ejemplo dapto, clinda, también hay endovenoso, etcétera. ¿Listo? Y aquí tenemos nuevamente el esquemita que le rodea a mi amiga dermato. Entonces tenemos erisipela o celulitis. Entonces tenemos que ver si es una celulitis asociada a un trauma penetrante, si ya tiene antecedente de MERSA, drogas endovenosas, celulitis abscedada o inmunosupresión. Si sí tiene algo de eso, pues tengo que cubrir el estafilococo aureus meticino resistente, y tenemos las opciones de oral o de endovenoso.
Aquí está, pues digamos, cefalexina más trimsulfa, pero algo que podríamos utilizar acá, pues podría ser solo clinda, ¿no? Y le ponemos clinda y con eso tenemos un único antibiótico y no tenemos que poner dos antibióticos. Y como antibiótico endovenoso tenemos, por ejemplo, aquí hablan de cefaso banco o solo banco. Esta sí es una discusión quizá un poco más como a detalle que uno debería tener. Ahorita ya hablamos un poquito de eso. Mientras que si no tiene nada de esto, pues antibiótico oral cefalexina, antibiótico IV tenemos cefazolina u oxacilina como posibilidades. Y el tiempo de antibiótico mínimo va a ser por 5 días. ¿Listo? Y por supuesto, pues manejar los factores predisponentes y manejo sintomático. Entonces hablemos un poco de esto de cefazolina versus oxacilina y de esta cefazolina vancomicina. ¿Listo? Entonces, el primer escenario que les planteo es cuando uno tiene un paciente que tiene que cubrirle MRSA, tiene una infección de piel y tejidos blandos que es severa o moderada, que uno asume que puede tener un alto inóculo, poner solo vancomicina, por ejemplo, versus poner vancomicina más algún antibiótico que sea dirigido para el estafilococo aureus metilese, como por ejemplo podría ser oxa o como por ejemplo podría ser cefaso. Es algo que se llama la estrategia Tarragona. ¿Listo? Y aquí depende mucho de escuela. Cuando uno se pone a ver, no hay ninguna evidencia que justifique que poner esto sea mejor a poner solo banco. Que si se sabe que si uno tiene un aislamiento y el aislamiento es un meticilino sensible, pues definitivamente me tengo que pasar de banco a oxa. Si me quedo en banco le va peor al paciente. Pero como terapia inicial empírica no hay ningún estudio que me diga que sea mejor poner banco más oxa o cefaso versus banco sola. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De escuela. Incluso donde yo practico hay doctores que son a favor de esto y otros que son en contra de esto y pues depende mucho de escuela. Y el segundo punto que les quería plantear era esto de cefaso versus oxa. Entonces, en general, cuando uno mira, existen como muchas revisiones sistemáticas que dicen que tal vez la cefazolina se vería mejor porque tiene menos tasa de eventos adversos, porque tiene menos tasa, dicen algunos, de recurrencia y digamos que la facilidad pues es mejor porque la oxa todos sabemos es cada 4 horas, la cefaso es cada 8. Entonces, pues digamos que ahí cambian términos también de facilidad y de costos. ¿Qué es lo que pasa? Existe una vaina que se llama el efecto inóculo. Y el efecto inóculo lo que dice es que se ha demostrado que cuando uno tiene un alto inóculo, una infección de alto inóculo y tiene una infección por un estafilococo aureus, la cefazolina puede dejar de ser efectiva, puede incluso pasar a ser bacteriostática cuando normalmente es bactericida, cosa que no sucede con la oxacilina. Y hay algunos estudios que dicen que la oxacilina incluso en esas infecciones de alto inóculo tipo bacteremias sería mejor. Entonces ahí tenemos esa como discrepancia y nuevamente de qué depende de escuela. Infectólogos que conozco a favor de esta, infectólogos que conozco a favor de dejarle la OX. Entonces pues digamos que cualquiera de las dos estaría bien, no hay justificación para decir que una sea mal. En esta pues digamos que también es como debatible, pero pues para que sepan como las conductas que se pueden tomar en los servicios de urgencias. Hablemos ahora entonces de la infección de piel y tejidos blandos purulenta. Ya salimos de las no purulentas. Suelen ser causadas por estafilococo aureus y estreptococos, aunque cuando están en regiones como el periné, los glúteos, dedos y cabeza, hay mayor prevalencia de otros gérmenes como anaerobios y en algunos escenarios incluso gram negativos. En esta, a diferencia de lo que hablábamos de celulitis, de lo que hablábamos de impétigo y de ectima, donde el diagnóstico era netamente clínico, aquí uno sí debería idealmente realizar una tinción gram y un cultivo de esa secreción purulenta. Y ojalá que esa secreción purulenta sea tomada de la forma como más aséptica y precisa posible. Es decir, de un drenaje o cosas por el estilo. No hay como la secreción que está botando cuando llega a urgencias, porque eso va a salir polimicrobiano. O sea, que sea con una adecuada técnica la toma de esa secreción purulenta. En casos de abscesos no susceptibles de drenaje, incluso recomiendan realizar una biopsia pequeña de piel o de tejido blando previa asepsia y retiro de material necrótico. Si uno tiene dudas como tal en el diagnóstico de un absceso, se puede realizar como tal una ecografía, sería la imagen de elección, porque tiene una sensibilidad superior al 95%. Pero si uno la tiene clara que esa vaina es un absceso, pues no tiene por qué pedirle una ecografía. Uno podría simplemente hacerle el drenaje como tal al absceso. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un absceso. Fíjense nuevamente, aquí tenemos una infección de piel y tejidos blandos, tiene cambios inflamatorios locales, tiene descamación y por supuesto aquí podemos ver colecciones de pus. Entonces pues esa es una infección de piel y tejidos blandos purulenta. Aquí tenemos un forúnculo, que es otra forma de infección de piel y tejidos blandos purulenta. El carbunco, otra forma de piel y tejidos blandos purulenta. Recuerden que si se unen varios forúnculos es lo que conocemos como antrax. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a esta infección de piel y tejidos blandos purulenta? El tratamiento en general va a ser la incisión y drenaje para los abscesos,
para el carbúnculo, para los forúnculos mayores de 2 centímetros y para los quistes epidermoides infectados. Si uno tiene cualquiera de esas, ¿qué tiene que hacer uno? Hacer una incisión y hacer un drenaje. Y aquí es algo vital, a diferencia del anterior, bueno, salvo tal vez del impétigo que mencionamos, el no bulloso que se puede hacer observación, a diferencia de las anteriores donde a todos hemos dicho antibiótico, aquí la respuesta no es antibiótico para todos. Lo que tengo que pensar es cuándo sí necesita antibiótico pese al drenaje, porque el drenaje es lo más importante. ¿Cuándo voy a iniciar manejo antibiótico? Cuando el paciente tenga SIRS, cuando el paciente tenga inmunosupresión, cuando el absceso sea mayor a 5 centímetros, cuando tenga celulitis extensa o cuando tenga recurrencia pese al manejo con la incisión y drenaje. Esto es bien debatido porque hay algunas publicaciones que hablan de algún beneficio de darle manejo a todos, pero realmente es no concluyente y lo que yo he investigado es que hay más evidencia a favor de no darle el manejo antibiótico que sí dárselo, salvo que obviamente tenga pues digamos alguna de estas consideraciones que ya hemos mencionado. Si decidimos entonces darle antibiótico, el tratamiento debe incluir MRSA. Aquí sí que es un pecado que a uno se le pase que tenga un absceso y lo cura con cefalexina o con cefazolina o con oxazolina, porque las celulitis abscedadas, las infecciones de piel y tejidos blandos purulentas son causadas en una gran mayoría por Staphylococcus aureus meticilino resistente, porque el MRSA, digamos dentro de todo lo que adquiere al adquirir esa resistencia, esa meticilino resistencia con el gen MK, adquiere digamos como una mayor posibilidad de generar un tipo de factores de virulencia que favorece precisamente la generación de estos abscesos y de estas infecciones purulentas. El manejo puede ser ambulatorio, si se da manejo ambulatorio es por 5 a 7 días y se puede oral y sería con trimsulfa o con clindamicina como primera línea y como segunda línea tenemos el linezolid oral que por lo menos en Colombia muy difícil de conseguir, carísimo, muy difícil que lo autoricen, entonces usualmente estamos con trimsulfa o clinda. A pesar de que la guía no lo menciona, me gustaría decir aquí que la doxiciclina también tiene cubrimiento oral para el MRSA, entonces era una buena opción usarla. Algunas personas les van a decir que de pronto quinolona también es una opción para el MRSA, pero las quinolonas seleccionan resistencias muy rápidamente, entonces no es lo mejor. Muchas veces puede dar fracaso terapéutico. Entonces trimsulfa, clinda, doxy es otra opción o linezolid oral. La minociclina oral también sería una opción si la tienen. ¿Listo? Si se va a dar manejo hospitalario, es decir, manejo endovenoso, entonces el manejo va a ser por 7 a 14 días porque pues el paciente está más grave y se recomienda como primera línea el manejo con vancomicina. Si bien tenemos estudios de no inferioridad con linezolid, con daptomicina en piel y tejidos blandos, digamos que son más caros y no habría una razón para preferirlos sobre la vancomicina realmente. Entonces es banco y si no puedo poner banco porque por ejemplo tiene afección renal, es alérgico, está intermedio a la vancomicina y el aislamiento, pues ese ya me voy con linezolid, dapto, clinda es otra opción, tige es otra opción o ceftarolina también es otra opción que tendríamos ahí. Y aquí tenemos entonces nuevamente el resumen y el esquemita que le rodea a mi amiga Dermato. Infección de piel y tejidos blandos purulenta, vamos a ver si no tiene ninguna de las que hablábamos de que fuera un absceso propiamente, que no sea un forúnculo grande, que no sea un carbúnculo, que no sea un quiste epidermoide infectado, muchas veces podemos hacer incluso solo medidas locales. Si se incluye alguna de esas, que va a ser la gran mayoría de los escenarios, incisión y drenaje. Paso seguido me pregunto, ¿tiene o no tiene indicación de manejo antibiótico? Entonces me pregunto si tiene SIRS, inmunosupresión, si el absceso es grande, la celulitis es extensa o es refractario o recurrente. Si no tiene ninguna de esas, no le doy manejo antibiótico. Si sí la tiene, le doy manejo antibiótico. Y si la infección es leve, trimsulfa o clinda. Si es severa o moderada, le doy banco o alguna de las otras que mencionamos por 7 a 14 días en este escenario, por 5 a 10, 5 a 7 días en el escenario del paciente ambulatorio. Y para terminar, hablemos de las infecciones de piel y tejidos blandos necrosantes. Aquí tenemos que tener muy claro que debemos de tener un muy bajo umbral de sospecha diagnóstica, porque el verdadero problema, lo que han mostrado los estudios con la infección de piel y tejidos blandos necrosante, y la razón en gran parte por la cual es como tan mortal, por decirlo de alguna manera, es porque en muchos casos hay un diagnóstico tardío, y entre más tardío sea el inicio del manejo en estas infecciones tan severas, pues evidentemente se aumenta la mortalidad. Son muchísimos los hallazgos que nos deben hacer sospechar que una infección de piel y tejidos blandos está llegando a ser necrosante. ¿Listo? Y eso lo vamos a hablar ahorita. Sin embargo, hasta en el 20% de los casos podemos encontrar que no hay ningún factor como tal predisponente. Cuando miramos los signos, los más tempranos que se presentan son el edema, el dolor y el eritema, y los más específicos son
otros, pero esos suelen ser más tardíos. ¿Listo? Suele haber ausencia de pus, o sea, no es purulenta, es necrosante propiamente. Y es muy importante saber que si uno tiene como algo de sospecha diagnóstica, pero no la tiene tan clara, uno se podría apoyar de scores, digamos, de probabilidad. Y el score de probabilidad más conocido es el LRINEC, sin embargo, el LRINEC solito, el original, tiene un pésimo rendimiento, el estudio de validación tiene una UC de menos de 0,5, eso es pésimo, ¿listo? Pero el modificado que incluye la PCR, incluye el fibrinógeno, otras variables clínicas, sí tiene algo más de evidencia y lo podríamos utilizar como para apoyarnos, por decirlo de alguna manera, en definir si el paciente tiene o no tiene una infección de piel y tejidos blandos necrosante. Entonces, ¿qué hallazgos nos van a hacer pensar que puede estar frente a esta entidad? Dolor desproporcionado al examen físico, esta es una muy característica y que se describe, que ustedes ven que tiene de pronto como rojito, naranjita, pero le duele muchísimo cuando ustedes le tocan. Piensen que esa vaina se está necrosando. Tejido duro más allá del compromiso de la piel, es decir, el eritema, por ejemplo, asuman que, no sé, esta es la pierna del paciente, el eritema está acá, pero ustedes sienten indurado hasta acá. Preocúpense, ¿listo? Que tenga una respuesta inflamatoria sistémica, alteración en el estado de la conciencia, que tenga mucho edema o sensibilidad más allá del eritema, que tenga crepitación palpable. Recuerden que la crepitación es la formación de gas. Entonces, si ustedes tocan y sienten que allá abajo hay como aire, como burbujitas que incluso pueden sonar, esa vaina se está necrosando. Que tenga lesiones bullosas, que tenga necrosis de la piel o equimosis, mala respuesta al manejo antibiótico, cambios relacionados con la sensibilidad o un deterioro clínico rápidamente progresivo. Esto es muy característico, que el paciente llega con una vaina rojita así chiquita y luego cuando ustedes lo revaloran, eso ya está grande y en el centro ya está cambiando de color. Piensen que eso se está necrosando. Aquí tenemos un ejemplo de una celulitis gangrenosa. Recuerden que las infecciones necrosantes pueden ser o solo celulitis o mionecrosis o fascitis. Depende de qué grado como de profundidad lleguen a comprometer y a necrosar. De entrada, no es necesario la toma de imágenes diagnósticas para la confirmación. Y esto es muy importante porque usualmente uno ve que siempre dicen no, resonancia, no tal. Pero si es muy claro, no. Uno lo puede diagnosticar y llevarlo a cirugía y que lo confirmen en la cirugía ya viendo la necrosis. ¿Listo? Si uno digamos que no la tiene muy clara, tiene unas escalas predictivas que tampoco me dicen como muy bien si puede ser o no necrosante, puedo hacer la imagen. Dentro de las imágenes, la radiografía solo me va a mostrar gas, por lo que no es la de la elección, y la elección usualmente va a ser la resonancia, que es mejor al TAC contrastado. ¿Listo? Se ha venido también estudiando el papel de la ecografía musculoesquelética, vamos a ver a futuro eso qué, pero muy probablemente, al igual que en todo, va a ser buenísimo. Y ¿qué se debe hacer? Toma de cultivo a todos los pacientes. Cultivo cuando se toma de forma intraoperatoria, porque como vamos a ver ahorita en el manejo, todos estos pacientes requieren un manejo quirúrgico. Entonces se le toma cultivo de forma intraoperatoria y hemocultivos a todos los pacientes. ¿Cómo vamos a manejarlo? Manejo de sepsis, reanimación hídrica importante, administración de antibióticos y control de la fuente. El control de la fuente es vital y es de gran importancia y debe ser lo más pronto posible ese desbridamiento quirúrgico de la lesión. Salvo que hayan dudas, uno de una hace el manejo quirúrgico, como les había dicho, sin necesidad de la imagen confirmatoria. Y uno que hace desbridamiento, lavado, quita el tejido necrótico, toma la muestra y no hace cierre primario. Espera, hace un segundo tiempo y ahí sí, dependiendo de la evolución, puede ver si hace o no hace un cierre primario. ¿Cuál va a ser el cubrimiento antibiótico empírico que vamos a iniciar? En estos pacientes, de entrada les vamos a cubrir MRSA y de entrada les vamos a cubrir gram negativos y les vamos a cubrir pseudomonas. Entonces aquí vamos a poner vancomicina más cefepime, o la otra posibilidad en vez del cefepime sería piptazo más clindamicina. Algunos recomiendan utilizar la clindamicina de forma rutinaria por algo teórico que es el efecto Eagle. El efecto Eagle es precisamente que ante altos inóculos los inhibidores de síntesis de pared, específicamente beta-lactámicos, pueden pasar de ser bactericidas a bacteriostáticos y se dice que la clindamicina evita esto. Y además, si llega a ser por ejemplo un estreptococo, la clindamicina tiene un efecto antitoxina. Si por ejemplo el paciente está entrando a un shock séptico, perdón, a un shock tóxico, estafilocóxico o estreptocóxico, la clindamicina podría tener ese papel antitoxina importante. Y una vez uno cuente con los aislamientos, pues lo desescalona. Pero entra a ser banco cefepime o banco piptazo y va a considerar ponerle o no la clindamicina. Recordemos que habían varios tipos de fascitis necrotizante. Ya habíamos hablado de tipo 1 polimicrobiana, tipo 2 que era la monomicrobiana, pero que ya estaba la tipo 3 por aeromona y por vibrio, y la tipo 4 que era la fúngica. Entonces, si uno tiene sospecha de que el paciente tiene Vibrio fulnificus, le debe adicionar o le debe, sí, o sea, eso no quiere decir que le voy a dar solo manejo para esto, pero debo considerar incluir la cefalosporina de tercera o de cuarta generación con doxiciclina
en mi manejo empírico. La pregunta es, ¿cuándo voy a sospechar Vibrio vulnificus? El Vibrio vulnificus se relaciona con el agua, sobre todo el agua de mar. Entonces, ¿cuándo lo debo sospechar? Sobre todo cuando el paciente tiene exposición a comida cruda de mar o actividades de agua salada. Y hay otros escenarios como hepatopatía crónica, consumo patológico de alcohol, enfermedad renal, hierro endovenoso, diabetes, desórdenes hematológicos que generen sobrecarga de hierro como anemias hemolíticas, como talasemias, también pueden predisponer. ¿Listo? En infección, digamos que en términos como del comportamiento clínico, cuando es por vibrio la infección suele ser más severa y suele tener incluso hipoalbuminemia, hipotensión, trombocitopenia, entre otras. Por otro lado, si hay sospecha de aeromonas, que la voy a sospechar en pacientes que tengan exposición reciente a cuerpos de agua y que tengan accidentes relacionados con esto, como por ejemplo que los haya mordido un lagarto, serpiente, algún pez o algo por el estilo, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a adicionar al cubrimiento antibiótico empírico, recuerden que es adicionar cefepime, quinolonas o trimetoprim, sulfa, metoxazol. No hay evidencia que demuestre que utilizar inmunoglobulina endovenosa o cámara hiperbárica de momento sea útil como tal en estos pacientes. Y aquí tenemos entonces el manejo dirigido que podemos hacer según el tipo de infección que tengamos. Fíjense que si tenemos una infección polimicrobiana, pues ahí toca ver. Tenemos como opciones piptazo, imipenem, meropenem, ertapenem, cefotaxime con metronidazol, clindamicina, entre otras. En los estreptococos, pues usualmente va a ser penicilina más clindamicina que se podría utilizar acá. La clindamicina sería en parte por ese efecto antitoxina y no tendría que valorarlo dependiendo de si ese era o no. En estafilococo aureus, si es meticilino sensible, pues usualmente cefasolina, cefalexina, oxacilina, dicloxacilina, o si es meticilino resistente, clinda, trimsulfa, vancomicina. Clostridium, usualmente es clinda más penicilinas. Aeromonas, doxiciclina más ciproceftriaxona. Vibrio vulnificus, doxiciclina más ceftriaxona o cefotaxima. Y aquí tenemos nuevamente el resumencito. Entonces, si tenemos un paciente que tenga alguna de las condiciones que me sugieren que puede tener infección de piel y tejidos blandos necrosante, entonces tengo que sospecharlo. Y si mi sospecha es muy alta, le empiezo el manejo antibiótico empírico, lo mando a debridamiento, le tomo cultivos y según cultivos ajusto. Y el manejo antibiótico empírico va a ser banco cefepime o en vez de cefepime piptazo más clinda. Ahora, si no es muy clara la sospecha, le hago el LRINEC modificado. Si el LRINEC modificado es menor a 6, la dudo. Si es mayor a 7, de una me voy para acá. Si está entre 6 y 7, pienso en la toma de imágenes. Que recordemos que usualmente va a ser resonancia, muy seguramente a futuro la ecografía, pero la radiografía ahí no va a ser muy útil. La otra infección de piel y tejidos blandos purulenta que tenemos es la piomiositis, que es una infección purulenta con formación de abscesos en una o más capas musculares, y lo más común usualmente es la afección de la cintura pelviana y miembros inferiores. Aquí siempre piensen psoas, ¿listo? Los abscesos del psoas creería yo que son las más comunes que uno podría llegar a ver. ¿En qué pacientes se va a presentar esto? Usualmente inmunosupresos, desnutridos, VIH, hepatopatías o uso de drogas endovenosas. Se ha descrito que tiene como 3 estadios. Un primer estadio en donde usualmente hay la infección como profunda, sin cambios cutáneos superficiales, en donde el paciente puede tener dolor, algo de palpación como leñosa o dura a nivel del grupo muscular, sin nada más. Posteriormente puede generar ya cambios cutáneos y colecciones y ya finalmente hace cirsis y compromiso sistémico en el estadio 3. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Con técnicas radiológicas como ecografía, TAC contrastado o resonancia, y como siempre en piel y tejidos blandos, la resonancia va a ser la de mayor utilidad. ¿Cómo vamos a hacer la confirmación etiológica? Usualmente mediante cultivos de la secreción y mediante toma de hemocultivos que se deben tomar de rutina en estos pacientes en la medida de lo posible. ¿Cómo va a ser el manejo? Antibiótico-terapia, igual que todo lo purulento, siempre voy a cubrir MRSA de forma empírica, usualmente con vancomicina. Usualmente en las piomiositis eso de, manejo oral para una piomiositis, pues no, de entrada endovenoso, y si el paciente evoluciona bien, puedo considerar rotar a vía oral, y la duración usualmente va a ser de 2 a 6 semanas según evolución clínica. Suele ser una antibiótico-terapia bastante extendida. En caso de que tenga un absceso susceptible de drenaje, lo ideal es drenarlo, ojalá antes del antibiótico, para uno poder drenar eso y poder hacer un aislamiento y determinar cuál es el agente etiológico y ver si esa vancomicina va a ser necesaria por esas 2 a 6 semanas. Y si hay bacteriemia, y esto pues digamos que lo ponen en piomiositis en la guía, pero aplica para todas las infecciones de piel y tejidos blandos, todo paciente que tenga una bacteriemia, que sea por un gran positivo, además de que le tengo que hacer hemocultivos de control, pues le tengo que hacer un ecocardiograma y buscarle siembras, ¿no? Por lo menos clínicamente, las siembras. Y si llega a haber ausencia de mejoría o el paciente los hemocultivos le siguen saliendo persistentemente positivos, pues me tengo que poner a buscar otros focos no drenados.
Otras consideraciones a tener en cuenta: cubrimiento empírico de bacilos gram negativos, si se dieron cuenta, salvo en las infecciones necrotizantes, no se hace de rutina. Sin embargo, si el paciente tiene alguna de las entidades que hemos mencionado a lo largo de la presentación y tiene alguna de las siguientes consideraciones, que tenga compromiso genitourinario, gastrointestinal, perineal, inmunosupresión, úlceras, infecciones necrosantes, que sea nosocomial o que tenga contacto con agua dulce o salada, le añado cubrimiento empírico para bacilos gram negativos. ¿Cuándo voy a hospitalizar a los pacientes? Pues cuando estén mal. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Pues digamos que sepsis, comorbilidades no controladas, sospecha de infección necrotizante, sospecha de miembro en riesgo. Aquí hay una muy importante que uno muchas veces no tiene en cuenta, y es si hay infección en mano o en cabeza. Eso tiene un peor pronóstico porque tiene mayor riesgo de otros gérmenes. También hay que hospitalizarlos para vigilancia. Lesión mayor al 9% del área corporal total, que tenga alguna razón psicosocial, por ejemplo que no tenga dónde quedarse o cosas por el estilo, inmunosupresos o que haya sido fallido el tratamiento inicial. Y es importante saber que, como vamos a ver ahorita, la ITSA clasificaba todas las infecciones de piel y tejidos blandos en complicada o no complicada, según si había o no había SIRS. Lo que se ha visto es que esta clasificación no, digamos que no es muy fácil de aplicar, y lo otro es que no es muy práctica, no me dice realmente si tiene o no tiene SIRS, qué debo hacer con respecto a la infección. Entonces por eso digamos que la guía, por lo menos la colombiana, no está a favor de esa clasificación y solo hace la distinción en celulitis erisipela y en piomiositis, como les mostré al inicio. Piomiositis leve moderada severa y la celulitis leve o moderada, al igual que la erisipela. Y siempre en todos los pacientes que yo desea hospitalizar, revalorar a las 48 a 72 horas para definir la posibilidad de ajuste de manejo, sea guiado por cultivos, sea paso a vía oral, y según eso, pues definir la posibilidad del egreso. Les dejo esta tablita que pues tiene las dosis orales y endovenosas de todos los medicamentos que hemos hablado y los ajustes que se deben hacer según la TFG. Pues no voy a poner a mencionar cada una, y la tienen pues para tomarle el pantallazo, al igual que esta que es de la guía de la ITSA. Esta es de la colombiana, esta es de la ITSA, esta es la primera parte de la tabla, y la segunda parte de la tabla es esta, que también ahí le pueden tomar el pantallazo si lo necesitan. En resumen, entonces, este es el algoritmo de resumen final que nos da la guía colombiana. Nos dice: evalúe y clasifique la infección de piel y tejidos blandos. ¿Es purulenta? ¿Es no purulenta? Si tiene clasificación de leve, moderado o severa, cumple alguna de esas, y conforme a eso determine si requiere inicio de antibiótico. Si no requiere, porque por ejemplo era solo para drenaje, si era un absceso pequeño, porque por ejemplo era un impétigo no bulloso que se puede dejar como autolimitado, pues nada, no le dé manejo y sáquelo, listo. Si sí necesita antibiótico, lo que uno tiene que considerar a continuación es si ese antibiótico tiene o no tiene que ser administrado en el hospital. ¿Cómo voy a definir eso? Con lo que hablamos: qué tan comprometido está, si es en las manos, si es en la cara, cosas por el estilo. Si no, uno usualmente lo que va a determinar es tratamiento oral. Sí, entonces uno va a decir: iníciele manejo antibiótico, usualmente endovenoso, banco, clinda, cefazo, dependiendo de cuál sea la infección, y evalúe la respuesta a las 48 a 72 horas. Si hay mejoría, si tiene aislamiento, considere el egreso normal, o por alta temprana, por ejemplo, si toca continuar el manejo endovenoso. Alta temprana, recuerden que es que la EPS o la aseguradora va y le pone el antibiótico endovenoso a la casa. Y si no hay mejoría, pues considere complicaciones, necesidad de escalonamiento terapéutico, entre otras. Digamos que todo lo que les he explicado hasta ahora es lo que está en la guía colombiana, pero no me quería quedar sin mencionarles digamos como las diferencias que hay con la ITSA, que es quizá la que más van a ver, sobre todo si no son de Colombia, y como qué cosas adicionales nos dice la ITSA que no están incluidas en la colombiana. Entonces este es como el algoritmo de resumen para las infecciones de piel y tejidos blandos que vimos aquí ahorita relacionado con la guía colombiana. Entonces fíjense que ellos la dividen en purulenta, no purulenta. En la no purulenta está necrotizante, celulitis erisipela, y en la purulenta forúnculo, carbúnculo y absceso. Muy semejante, ¿no? Ellos en que la dividen en leve, en moderada y en severa. ¿De qué va a depender que sea leve, moderada y severa? Fíjense que aquí la tenemos: infección leve, que sea, por ejemplo, aquí está, perdón. ¿Cómo vamos a definir moderada o severa? Los pacientes con severa van a ser pacientes que fallaron a la incisión al drenaje, aquellos que tienen signos sistémicos de infección, o sea, SIRS básicamente, y que tienen leucocitosis, leucopenia, o que son inmunocomprometidos. ¿Listo? Digamos que eso es como lo que ponen. En infección no purulenta, por ejemplo, fíjense que ponen mild, es cuando el paciente, pues digamos, tiene una celulitis típica, que no tiene focos, que no tiene purulencia y cosas por el estilo. Entonces básicamente ellos dicen: si tiene SIRS es complicada, si no tiene SIRS no es complicada. Entonces cuando es leve, por lo menos en las purulentas, incisión y drenaje. Si es moderada o severa, es incisión con drenaje más antibiótico. Si es moderada, va a ser antibiótico oral. Si es severa, va a ser antibiótico endovenoso.
que sería como lo que incluirían ahí. Y en las no purulentas, fíjense que ellos dicen, es leve, aquí hay como una discrepancia de ellos, que ellos ponen aquí cefalosporinas o dicloxacilina. Recuerden que salvo que sea celulitis o erisipela, si llega a ser por ejemplo impétigo o ectima, preferimos la clindamicina. ¿Listo? Si es moderado, si es severa, usualmente vamos a hacer intravenoso, y aquí en la severa pues digamos que ellos incluyen la sospecha de necrotizante, y en esos pacientes pues uno va a tener que llevarlos a cirugía con debridamiento e iniciarles manejo antibiótico pues digamos como empírico. ¿Qué recomiendan ellos? Banco más piptazo de entrada. ¿Listo? Y es lo que uno como que cambiaría. ¿Qué más pone la ITSA que no está incluida en la guía colombiana? Uno nos habla de cómo manejar las infecciones asociadas o las infecciones del sitio operatorio. ¿Qué nos dicen ellos? Lo primero que mire es cuándo fue la fiebre, ¿cierto? Porque si la fiebre es en las primeras 48 horas o en las primeras 48 a 72 horas, es muy poco probable que eso sea una infección. Entonces, si el paciente no está comprometido sistémicamente, no tiene algo más que me explique el por qué está infectado, yo le busco otra causa. Si sí está comprometido sistémicamente, tiene signos locales de infección, yo de entrada tengo que irme a pensar de que una infección que evoluciona así de rápido es una infección necrotizante. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Cirugía, drenaje, cultivos, y tengo que iniciarle manejo para una infección de piel y tejidos blandos necrotizante. Ahora, si es más de 4 días después de la cirugía, y si es mucho más probable que eso sea una infección. Y entonces tengo que ver, si la herida está normal, pues muy probablemente no sea por ahí. Si la herida sí se ve infectada, pues yo tengo que ver, por ejemplo, si el paciente está o no está comprometido sistémicamente. Si no está comprometido sistémicamente, usualmente lo que tengo que hacer es cambios, si puedo hacer algún drenaje lo hago y no tengo que ponerle antibiótico. Mientras que si sí tiene compromiso sistémico, si tiene SIRS, pues le voy a hacer el manejo propio de la herida y le voy a iniciar el manejo con la terapia antibiótica. Si, digamos, está en algunos sitios como periné, como por ejemplo tracto genitourinario o cosas por el estilo, yo de entrada tengo que cubrir anaerobios y gram negativos. De lo contrario, yo puedo utilizar solo manejo con vancomicina. ¿Listo? Aquí es otro que ellos ponen digamos como las infecciones relacionadas con mordeduras de animales, y aquí lo que más les quiero dejar de mensaje es que cuando tengan una mordedura de animal, lo primero es que eso no se cierra, uno no hace cierre en el manejo de las mordeduras de animales. ¿Qué hace uno? Lo deja abierto, ¿listo? Y lo otro es que como los animales, o por ejemplo si llega a ser mordedura de humano, incluso ellos ponen acá, tienen en la flora, digamos como propia de la boca, gram negativos y anaerobios, pues uno tiene que poner algo que cubra eso. Ponerle solo cefalexina, cefazolina no es suficiente. Entonces, ¿qué hay que poner usualmente? Amoxiclavulonato si va a ser oral o ampicilva si va a ser manejo endovenoso. Serían como lo que yo les recomendaría. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué más nos dicen? La ITSA nos habla, por ejemplo, de qué hacer si tenemos abscesos recurrentes. Lo primero es que tenemos que buscar una patología que predisponga a eso, no infecciosa, como el quiste pilonial, la hidradenitis supurativa o la presencia de cuerpos extraños. Se debe considerar en estos pacientes que tienen abscesos recurrentes los esquemas o los protocolos de descolonización. Si bien esto tiene una pésima evidencia en el ámbito ambulatorio, tiene algo de evidencia solo en la UCI con los baños de clorexidina, la guía de la ITSA sí lo recomienda. Usted tiene un paciente que ya es la tercera vez que le llega el año con un absceso, pues considere hacerle esto, pues digamos que puede que le sirva. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Se hacen 5 días de mupirocina nasal 2 veces al día y se hace baño diario con clorexidina 2 veces al día. Y siempre buscar alteraciones en la inmunidad celular. En celulitis recurrente, siempre tratar las condiciones predisponentes, como ya habíamos mencionado, esas cosas que pueden predisponer a que sea un foco de entrada del estafilococo. Y esto sí yo personalmente nunca lo he visto, pero la guía lo recomienda, que es dar antibiótico terapia profiláctica con penicilina o eritromicina por 4 a 52 semanas. Nunca, jamás lo he visto, la misma guía de la ITSA dice que la evidencia es mala y yo personalmente no lo recomendaría. Pero pues bueno, no sé si alguno de ustedes que esté viendo el video sí lo haya hecho o lo hagan en su sitio de práctica. Y para terminar, la ITSA nos dice, si tiene un antrax cutáneo, el manejo es con penicilina oral o cipro. Si tiene infección por bartonela, que es el arañazo de gato, acitro o eritro. Si es ericipeloide, penicilina o amoxicilina. Si es muermo, sea burcordelia, ceftazidima, gentamicina, imipenem, doxy o cipro. Si es peste, o sea, Yersinia pestis, puede ser streptomicina o doxiciclina. Y si es tularemia, Francisella tularensis, puede tratarla con streptomicina o con doxiciclina. En inmunosuprimidos, siempre buscar diferenciales de cambios que sean inflamatorios en la piel, como reacciones adversas a medicamentos, vasculitis, muy importante el H o la enfermedad de injerto contra huésped, infiltración cutánea o síndrome de Sweet, infiltración cutánea pues por la misma neoplasia, sobre todo en las hematolinfoides.
Idealmente obtener biopsia o aspirado de lesión en los inmunosuprimidos y siempre recordar que en los neutropénicos ante una infección de piel y tejidos blandos, una neutropenia febril, además del piptazo que se le pondría de rutina, pues hay que iniciarle también vancomicina y si es persistente o recurrente considerar una infección fúngica invasora como lo sería una candidemia. Con esto terminaríamos entonces todo respecto a infección de piel y tejidos blandos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenlo en los comentarios y estaré atento pues a tratar de responderlo lo más pronto posible. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, tienen un video aquí al lado para que lo vean y nos vemos en la próxima ocasión.